Tema importante y tenemos un conferencista que no necesita presentación, es nuestro hermano Pablo Reyes. Él es egresado del Instituto Bíblico y además ha sido profesor del mismo, así que es una autoridad para hablarnos en este momento de, están llamando por aquí, de las Sagradas Escrituras. Ese es el tema. Un tema para que estemos como que con papel y lápiz. Hoy tocó así porque es un tema que lo amerita. Entonces quiero darle formalmente la bienvenida a nuestro hermano Pablo y agradecerle además por esta oportunidad, por haber aceptado esta oportunidad. Y bueno, y está con nosotros el hermano Pablo. Así que, hermano Pablo, el auditorio virtual es todo suyo. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Un saludo también a mi pastor que está allí, el hermano Winston. Un saludo también a todos. Un abrazo a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Amén, Pablo. Sí, amén. Está bien. Gloria a Dios. Bueno, voy a leer aquí la palabra del Señor. Dice aquí un verso de Deuteronomio, el capítulo 32. Dice de la siguiente manera: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, este versículo que acabé de leer, estos dos versos que están aquí, son los cómo, los cuatro cómo nos llega a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Esto que muestra aquí la Biblia nos da a entender a nosotros que todo lo que nosotros podemos entender en la Biblia es porque Dios nos lo permite, porque todo depende de Él. Y nosotros cuando vamos a leer la Biblia es algo, no es un libro común, sino que la Biblia es un libro que tiene una autoridad espiritual y eso es algo que lo hace diferente a los demás libros, ya que la Biblia, como tiene esa autoridad espiritual, tiene el poder de transformar los corazones de las personas. Entonces, cuando uno va a leer la Biblia, primero tiene que prepararse en oración. Primero hay que orar para poder leer la Biblia, ya que sin la guía del Espíritu Santo, nosotros no podemos entender lo que dice la Biblia. Bueno, por ahí me pasaron un material, unas preguntas, y vamos a ir desarrollando. Vamos a hablar primero acerca de la terminología, lo que es la palabra Biblia, lo que significa la palabra Biblia, y vamos a hacer un recorderis porque son cosas que ya nosotros sabemos, ¿sí? Entonces dice que la palabra Biblia viene de una palabra griega, biblos, que significa libros o colección de libros. Esto es algo, esa palabra viene de un puerto fenicio, ¿sí? Ese puerto fenicio que quedaba en Grecia era un puerto donde se exportaban los papiros, que era el material donde se escribían los libros antiguos. Entonces, ese puerto fenicio se le llamaba Biblos, y de allí se escogió la palabra Biblos para describir la Biblia, que es una colección de libros. Nosotros sabemos ya que la Biblia, pues que nosotros usamos, que es la Reina Valera 1960, es la que normalmente nosotros usamos,
tiene 66 libros. Y está la versión católica que utiliza 72 libros, ¿sí? Por aquí encontré algo muy importante y es la ciencia de la arqueología bíblica. La arqueología bíblica es muy importante estudiarla porque es una ciencia que nos permite a nosotros entender lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero en su marco contextual, en su marco histórico, en cuanto a lo que se refiere a los pueblos. El objetivo de esta ciencia de la arqueología bíblica no es aprobar lo que dice la Biblia, porque a veces escuchamos por allí algunas personas, algunos teólogos o algunos estudiosos que ellos tratan ¿cómo les digo? Ellos tratan de aseverar o de comprobar que lo que dice la Biblia es verdad, pero no es así, ya que la Biblia no necesita ser comprobada. Por eso se inició en esta rama de la arqueología bíblica, donde en ella encontramos la facilidad para que nosotros entendamos lo que dice la Biblia. No para probar lo que dice la Biblia, sino para entender mejor lo que dice la Biblia. Porque es que para nosotros leer la Biblia y para nosotros entender lo que está allí escrito, nosotros tenemos que entender, nosotros acá, por ejemplo, en Colombia, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, partiendo de allí. Que la Biblia no fue escrita en nuestras costumbres. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender cuando estudiamos la Biblia. La Biblia no fue escrita en nuestras costumbres. Y entonces cuando vamos a leer la Biblia tenemos que tener muy en cuenta esos dos aspectos para poder entender los escritos que están allí. Por ejemplo, un ejemplo que les doy, el matrimonio judío. Vamos a colocarlo así, el matrimonio de ellos allá. Acá en nuestra cultura, por decirlo, el matrimonio, lo que es el centro de atracción del matrimonio acá en nosotros es la mujer, la novia, cómo se viste la novia, y todo el mundo le hace venia a la novia y todas las personas, los invitados esperan es que aparezca la novia, ¿sí? Pero allá en los judíos, allá en ellos, el atractivo o el centro de atracción es el novio, ¿sí? Allá no están tan pendientes de la novia, sino que todo el mundo está pendiente del novio, ¿sí? ¿En qué nos ayuda esto? Que nosotros sepamos esto. Con esto nosotros podemos entender la parábola de las 10 vírgenes. El por qué el Señor llegó, el que se iba a casar, el esposo llegó a medianoche, ¿sí? Eso nos permite a nosotros entender todo ese texto que está allí y saber a ciencia cierta qué es lo que quiere el Señor decirnos o darnos a entender allí. Entonces, eso como un preámbulo de lo que es la Biblia y de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a leer la Biblia. También para leer la Biblia necesitamos tener un diccionario bíblico, y eso casi que ya no se les escucha, pero sí es muy bueno tener un diccionario bíblico. También es muy bueno cuando se va a estudiar la Biblia tener varias versiones bíblicas. Más adelante vamos a mirar lo que son las versiones bíblicas. Por ejemplo, yo tengo una Biblia, un compendio bíblico digital que se llama Edgeworth. Este compendio bíblico tiene 120 Biblias, 120 versiones bíblicas, tiene 70 diccionarios bíblicos
y tiene 40 comentarios bíblicos. ¿Esto en qué nos ayuda? Esto nos ayuda a entender el por qué se escribían las palabras o el por qué se decían esas palabras, la conjugación de las palabras cuando nosotros leemos la Biblia. Por ejemplo, otro ejemplo que les coloco, en el idioma, hablando ya del idioma allá hebreo, no se utilizan las conjugaciones como nosotros los hacemos acá. Nosotros podemos conjugar las palabras, por ejemplo, muy bajo, bajísimo, o nosotros podemos decir santísimo, el Señor es santísimo. Entonces, los judíos, allá el idioma de ellos, no conjuga las palabras así. Entonces, por ejemplo, ellos cuando van a decir santísimo, ellos dicen santo, santo, santo. Y no es que estén queriendo decir que son tres seres santos, no, sino que el Señor es infinitamente santo. Entonces, si nosotros traemos eso acá, a nuestras costumbres acá y tratamos de entender la Biblia así, entonces se cae en errores y en argumentos no bíblicos y se intenta sacar cosas que no dice la Biblia, por ejemplo, que dice la Biblia que son tres seres santos, donde la Biblia en ningún momento menciona o habla acerca de alguna Trinidad, ¿sí? También hay que tener en cuenta cuando vamos a leer la Biblia que el idioma de los hebreos no tenía vocales, ¿sí? No tenía vocales. Entonces la conjugación de las palabras, a veces cuando nosotros tomamos una Biblia hebrea y tratamos de leerla, no la vamos a entender porque no sabemos la pronunciación, cómo se pronunciaba directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar hebreo para poder entender esas fases o esas facetas de las cuales habla la Biblia. Bueno, entrando en materia aquí, por aquí me pasaron unas preguntas. Dice acá, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Y estos idiomas son el idioma hebreo, el idioma arameo y el idioma griego. ¿Sí? ¿Por qué les digo no encuentra o no hacen parte de los otros idiomas? Vamos a mirarlo. El idioma hebreo es el idioma original del pueblo de Israel, esa es la lengua de ellos. Entonces, la primera parte de la Biblia, que son los Pentateucos, es el Pentateuco, eso está escrito en hebreo, solamente en hebreo. Luego, hasta lo que se determina antes del cautiverio o el exilio a Babilonia, también está escrito en hebreo. Durante el exilio, después del exilio, fue escrito en arameo. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Resulta y pasa que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Los israelitas cometieron un gran error y fue de emparentarse con las demás civilizaciones, como fueron los babilónicos y los sirios. Entonces, cuando ellos regresan acá, después del exilio, 70 años después del exilio, ellos ya no, los que regresaron, ya no hablaban el idioma hebreo original, el que se llama el idioma de los reyes o el idioma de los sacerdotes, sino que ya ellos hablan el arameo. El arameo, el significado de la palabra arameo
significa Siria, ¿sí? El arameo es el idioma sirio, sino que en hebreo, sirio se escribe Aram, y de allí se le determina el nombre al idioma, arameo, ¿sí? Cuando ellos regresan del exilio, ya no hablan el idioma hebreo. Entonces, los escritos, quienes estuvieron al frente en ese momento fueron tres hombres: Zorobabel, Nehemías y Esdras. Estos tres hombres tuvieron la misión de reconstruir el templo de Jerusalén, de reconstruir las murallas, de organizar políticamente. Zorobabel organizó políticamente al pueblo, ¿sí? Y Esdras encontró los escritos antiguos que hablaban de la ley, hablaban de los profetas. Entonces Esdras le tocó comenzar a traducir del hebreo al arameo estos escritos, ¿sí? Por eso nosotros encontramos el libro de Reyes y el libro de Samuel, los cuatro libros que antes eran un solo libro, que era el libro de Samuel y el libro de Reyes, cuentan la historia del pueblo de Israel desde el nacimiento de Samuel hasta el último rey, cuando ellos regresaron del exilio, ¿sí? Y el libro de Crónicas, que antes también era un solo libro, narra ese mismo lapso de tiempo, no un tiempo diferente, sino narra ese mismo lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque el libro, por ejemplo, el libro de Samuel y de Reyes estaba escrito en hebreo. Y cuando ellos regresan del exilio, no entienden el hebreo. Entonces, les tocó traducir, hacer una traducción breve, ¿sí?, de esos libros, y sacaron las crónicas, ¿sí? Y las crónicas fueron escritas en arameo. Hasta allí se cierra el ciclo donde se dice la Biblia que Dios tuvo comunicación con el hombre, porque después de Malaquías el Señor guardó silencio y no volvió a tener contacto con el hombre, y hubo un periodo de 400 años de silencio hasta que el ángel apareció a María y a José. Primero le apareció a Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, luego le apareció a María y luego le apareció a José, el esposo de María. Entonces, en ese periodo de 400 años, el Señor no habló. Por eso no se consideran los libros que estuvieron escritos en ese momento, no se consideran bíblicos. Luego el idioma griego, que en ese momento ya el idioma griego era un idioma internacional. Cuando el Señor nació, era un idioma internacional. De allí en adelante, los apóstoles escriben el Nuevo Testamento, lo escriben en griego, ¿sí? Por eso es que se dice que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en el libro griego, en el idioma griego, perdón. Miremos acá los idiomas que habló Jesús, ¿sí? En el momento cuando el Señor nace en Jerusalén, en el pueblo allá en Judea, en Israel, en Samaria, se hablaban dos idiomas, ¿sí? ¿Se hablaban cuáles idiomas? Se hablaba el idioma arameo, que fue el idioma adoptado por ellos cuando vinieron después del exilio, y se hablaba también el idioma griego, porque en el año 325, cuando Alejandro Magno, 325 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno extendió su imperio y conquistó con mano fuerte, conquistó a toda la región esa de allá del Medio Oriente,
y ahí estaba Israel también, impuso, Alejandro Magno impuso a todos los pueblos que eran conquistados que debían aprender el idioma griego, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nace, hablaban arameo, que era el idioma oficial en ese momento, y hablaban el idioma griego, que era el idioma internacional del momento. Jesús, como nació allá, entonces hablaba el idioma arameo y también hablaba el griego. También Jesús habló con Poncio Pilato, que era romano. Cuando él se lo llevó, que lo iban a crucificar, Poncio Pilato habló con él. Pilatos hablaba latín, que era el idioma romano. Entonces, Jesucristo habló con él en latín, muy probablemente. Y también el Señor hablaba la lengua hebrea, que era el idioma de los reyes o el idioma de los sacerdotes. ¿Por qué sabemos esto también? Porque Jesucristo, dice la Biblia, que pidió el rollo. El rollo son los libros antiguos. Cuando él llegaba a las sinagogas, pedía el rollo y él leía el rollo. Entonces se entiende allí que el Señor también hablaba el idioma hebreo, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son los significados de los términos revelación, inspiración e iluminación. Bueno, estos términos son muy importantes que nosotros los entendamos. Esta terminología nos permite a nosotros entender mejor la Biblia. Estos tres términos, lo que es la palabra revelación. La Biblia es un texto que fue revelado por el Señor. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 29, el verso 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, más las reveladas a los hombres. Entonces, todo lo que está aquí en la Biblia, todo lo que está en este libro sagrado, fue revelado por el Señor y ya está revelado. O sea, lo que está aquí en la Biblia ya está revelado, no necesita revelación, ¿sí? Entonces hablamos de que la revelación es posible solo porque Dios se lo comunica al hombre, ¿sí? Y que sin que Dios no lo revelara o no nos los diera a nosotros los seres humanos, era imposible que nosotros tuviéramos eso, ¿sí? La palabra revelación significa quitar el velo o descubrir, ¿sí? Entonces, revelación es lo que Dios le da al hombre. Y la palabra que sigue, que es inspiración, que significa exhalado por Dios, es el poder que Dios le da al mensajero y que lo hace infalible para decir la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que ya le fue revelada, ¿sí? Por ejemplo, entonces decimos, la Biblia fue escrita por 40 hombres y que estos hombres, cuando en el Antiguo Testamento ellos decían una frase que era inequívoca y que eso les permitía y les daba la autoridad a ellos de que venían de parte de Dios, ellos decían, así dice Jehová. Cuando ellos pronunciaban esas palabras, el pueblo sabía y entendía que lo que estaba hablando el profeta era palabra inspirada por Dios, que ya les había sido revelada a ellos. Entonces entendámoslo así. Revelación, Dios le da el conocimiento. Llega el Espíritu, como dice la Biblia, que lo muestra en la Biblia, donde dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí y le mostraba a él lo que iba a hacer. Le mostraba al profeta todo lo que tenía que escribir. Y luego el Señor le daba la inspiración a ese profeta. ¿Para qué? Para que transcribiera, para que escribiera
todo lo que el Señor ya le había revelado con anterioridad, ¿sí? Entonces también dice acá que la palabra inspiración habilitaba a los profetas con esa frase que ya les dije, así dice Jehová, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento los apóstoles dicen el apóstol Pablo, pues más que todo, así dice el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿sí? En las cartas cuando encontramos la inspiración que viene de parte de Dios. Luego, la última palabra que es iluminación, o la última terminología, iluminación. Esta iluminación es la que nos permite a nosotros entender lo que está escrito en la Biblia. Es decir, es el Espíritu Santo que vivifica nuestra mente humana para que podamos entender la verdad que ya está revelada, ¿sí? Es decir, no podemos, es un mal término que nosotros digamos en estos momentos, no, el Señor me reveló lo que está en la Biblia. No, el Señor me iluminó. La frase correcta es decir, el Señor me iluminó para entender lo que ya está escrito en la Biblia, porque el Señor, ya la Biblia está escrita y el último libro es el Apocalipsis y esa es la revelación de los tiempos futuros. También el libro de Daniel contiene la revelación de los libros de los tiempos futuros. Entonces ya no hay algo más que decir o agregar, sino que esperar que se cumpla lo que ya está escrito. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? El Señor nos abre a nosotros el entendimiento, nos da a nosotros el entendimiento para que entendamos lo que ya está en la Biblia, lo que ya está escrito en la Biblia. ¿Cómo vamos hasta allí, mis hermanos? Muy bien, hermano Pablo. Hasta ahora vamos muy bien. Yo les estaba, me estaba dando un poquito de, estoy aquí, no sé si me han visto tomando apuntes. Yo les advertí a todos los hermanos que esta reunión era con cuaderno y lápiz a la mano. No sé cuántos estén tomando apuntes, pero vamos muy bien. Llevamos 36 minutos, hermano Pablo, así que podemos continuar. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos otras 3 preguntas que me hicieron, entonces vamos a continuar con la temática. Dice así, ¿cómo se formó el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento? Bueno, esto sí es bastante amplio, tiene bastante contenido esta parte de lo que es la conformación del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a tratar de resumir esto. El canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es la conformación de la Biblia como la tenemos en la actualidad. La palabra canon viene del hebreo genet y del griego canon, que significa caña o vara de medir. Debido al uso que se le daba a la caña para medir, entonces se utilizó la palabra canon para simbolizar la regla o referencias bíblicas, las reglas o referencias bíblicas. Por ejemplo, el canon del Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, tiene 24 libros. Y en la Biblia, acá que nosotros utilizamos, que es la Reina Valera, tiene 39 libros. Esos 24 libros de los cuales habla la Biblia hebrea son los mismos 39 libros que tiene la Biblia que nosotros utilizamos, que es la Reina Valera 1960, o la NBI, que también utilizamos, o la Dios habla hoy, las versiones en español que tenemos. ¿Qué es lo que sucede con esos 24 libros y con los 39 libros? Resulta y pasa que a raíz de las traducciones bíblicas, esos 24 libros de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, se dividieron
y hoy por hoy conforman los 39 libros en la Biblia que nosotros tenemos. Por ejemplo, les decía hace un momento que en la Biblia hebrea, el libro de Samuel, el libro de Reyes y el libro de Crónicas son un solo libro. Pero acá en la Biblia que nosotros utilizamos están divididos. Hay 2 libros de Samuel, hay 2 libros de Reyes y 2 libros de Crónicas, ¿sí? También en la Biblia hebrea, ellos tienen un libro que se llama el libro de los 12. El libro de los 12 se llama así. Este libro contiene 12 libros que nosotros llamamos los profetas menores, ¿sí? Entonces, ese libro de los 12 son los 12 profetas menores que en la Biblia de nosotros están divididos, ¿sí? Entonces, por ahí vamos entendiendo por qué ellos, solamente la Biblia de ellos, el Tanat, que es la Biblia de ellos, tienen 24 libros y no 39 como nosotros lo tenemos. Ahora que se me vino a la mente esa palabra del Tanat, el Tanat es la Biblia hebrea. Esa Biblia hebrea contiene 3 partes, ¿sí? Que es la Torá o la ley, que es el Pentateuco. Contiene también los Nevidim. Los Nevidim son los profetas. Y tiene los Ketubim. Los Ketubim son los otros escritos. Los otros escritos ellos le llaman lo que nosotros llamamos acá los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ellos le llaman los otros libros, los Ketubim. Y nosotros le llamamos libros proféticos, libros poéticos, ¿sí? La Biblia hebrea no contiene el Nuevo Testamento. Esa Biblia, el Tanat, no contiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron el Nuevo Testamento, no aceptaron al Señor Jesucristo, ¿sí? Por ende, ellos no aceptan esos escritos donde solamente se habla del Señor Jesús y narra la historia del Señor Jesús. Ellos todavía viven en la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, miremos acá, hay unos principios que ellos pactaron o que ellos instauraron, unos principios de canonicidad del Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, el primero dice que los libros debían ser autoritativos, es decir, que el libro debe provenir de Dios y que, como estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces el libro debía decir en algún momento, así dice Jehová, así dice el Señor. Si el libro no tenía esta frase, no entraba dentro del canon bíblico. Segundo, el libro dice que el libro debía ser profético y que fuera escrito por un hombre de Dios y que tuviera un mensaje profético. ¿Cómo así? Que si el libro no contenía algo de profecía, no era y no había sido inspirado por Dios. Entonces, por ejemplo, mencionemos algo acá. En el libro de Génesis se encuentran muchas profecías. Por ejemplo, la profecía de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Él da una profecía y él dice, el Señor se proveerá de cordero. Allí se estaba profetizando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercero, dice, el libro es auténtico. Dice que los padres de la iglesia primitiva decían que si hay alguna duda, el libro tenía alguna duda, había que desecharlo. Cuarto, dinámico. El libro debía tener el poder de Dios para transformar vidas. Porque estamos hablando de la Biblia y si este libro no contenía
la autoridad de Dios para transformar al ser humano, entonces no hacía parte, no haría parte del canon bíblico. Quinto, el libro fue recibido, reunido, leído y usado. ¿Cómo así? Que este libro debía haber sido escrito por alguien que había sido declarado un hombre de Dios. Por ejemplo, miremos que en el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas menores, los libros llevan los nombres de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese había sido un profeta del Señor y que lo que él había dicho se había cumplido en ese momento. ¿Sí? También esos libros del Antiguo Testamento, podemos decir sexto, debía de haber sido escrito en un periodo. ¿Cuál periodo? El periodo de Moisés, que fue el primero que escribió, Moisés y Esdras, ¿sí? Porque este es el periodo exclusivo de inspiración profética según el concepto rabínico. ¿Cómo así? Que el periodo entre Moisés y Esdras es el periodo en el cual se entiende que Dios tuvo contacto con el hombre, ya que antes de Moisés el Señor antes de Moisés no se escribió ningún libro. Moisés fue el que escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Él escribió la ley. Y Esdras fue el último que escribió. Él escribió el libro de Crónicas. Fue el último que escribió. Si aparecía un libro y querían meterlo dentro del canon bíblico del Antiguo Testamento y ese libro no había sido escrito en ese periodo de tiempo, no ingresaba, porque no hacía parte de la inspiración profética de Dios. Séptimo, estar asociado con algún personaje notable de la historia judía, ¿sí? Como les decía ahorita, debía mencionar algún profeta, debía mencionar algún rey, alguien que hubiera trascendido, alguien que hubiera marcado la historia del pueblo judío. Y por último, tenemos acá que los libros del Antiguo Testamento, algo muy importante, debieron haber sido escritos en hebreo o en arameo. Solamente esos dos idiomas. No se aceptaba un libro para el Antiguo, no se aceptó un libro para el Antiguo Testamento que no haya sido escrito en esos dos idiomas, porque fueron los idiomas que utilizó el pueblo de Israel. Ahora, los libros del Nuevo Testamento tienen los mismos requisitos para el canon, ¿sí? Pero aplicados a los apóstoles, porque en aquel entonces, en el Antiguo Testamento se aplicaba era a los profetas, a los reyes, que hubiesen sido escritos por ellos o que ellos hicieran parte de los libros, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se necesitaba un requisito más para que el libro hiciera parte del canon del Nuevo Testamento, que el libro mencionara alguna parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, en los evangelios, el Evangelio según San Marcos menciona algo donde dice el Señor, cuando el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga, tomó el libro y dice allí, y buscó la escritura y la encontró, Isaías 61. Y él comenzó a leer y dice allí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, el libro, el Evangelio según San Marcos, comparte allí lo que dice el Antiguo Testamento en Isaías 61. Entonces, los demás libros del canon del Antiguo Testamento
debían tener relación con los del Antiguo Testamento para poder hacer parte del canon bíblico. Lo otro es que el idioma del Nuevo Testamento solamente era el griego, porque como era el idioma internacional, y recordemos que los judíos fueron exiliados, ellos les tocó irse. Algunos, ellos, como el Imperio Romano era el que gobernaba, entonces los judíos tuvieron que esparcirse, ellos salieron. El libro de los Hechos narra cómo los apóstoles les tocó salir de Jerusalén. Poco tiempo después de la muerte del Señor hubo una persecución sobre los cristianos directamente, y a ellos les tocó salir, huir a otras regiones, y por eso las cartas, más que todo las cartas del apóstol Pablo, encontramos en el rótulo, la parte inicial de cada carta dice a quién fue escrita. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Epístola del apóstol Pablo o carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a las tesalónicas, ¿sí? Que era la región. Entonces, si la carta no había sido escrita o el libro en el Nuevo Testamento no fue escrito por un apóstol, no se aceptaba tampoco, o alguien que hubiera estado muy cercano a Jesús, ¿sí? Solamente se aceptaron 2 libros de alguien que no estuvo cerca de Jesús. Fueron los libros de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y el libro de Hechos de los Apóstoles, que estos 2 libros fueron escritos por Lucas, pero estos libros tienen una autoridad porque cuando nosotros tomamos esos libros, allí en el principio dicen, en el rótulo, la parte inicial de los libros dicen, me ha tocado a mí, dice el escritor, me ha tocado a mí escribir todas las cosas desde el principio para poder entenderlas. Dice el Evangelio según San Marcos, según San Lucas, perdón, según San Lucas. Ese Evangelio muestra toda la historia del Señor desde un principio. Por eso allí encontramos algo que no aparece en los otros 3 evangelios, que es la conversación que tuvo el ángel con María. ¿Sí? Eso es algo muy importante y solamente aparece en este evangelio. También en el Evangelio según San Lucas aparece completa la genealogía de Jesús por el linaje de María, ¿sí? Por el linaje de María. Por eso se diferencia, hay una gran diferencia entre el linaje que aparece en el Evangelio según San Mateo. Hay un linaje allí que muestra la descendencia de donde descendió el Mesías, la descendencia del Mesías. En Mateo, esa es la descendencia según José, y la descendencia que aparece en el Evangelio según San Lucas es según el linaje de María, ¿sí? Por eso los nombres no concuerdan. En el Evangelio según San Lucas, los nombres, hay más nombres que en el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Y otra cosa que les iba a decir ya para terminar allí, ¿por qué en el Evangelio según San Lucas aún se menciona a José en ese linaje, en el linaje del Señor? Porque cuando el padre de familia en la cultura judía no tenía hijos varones, sino que todas eran hembras, el primer esposo de sus hijas, la primera hija que se casara, el primer yerno, por decirlo así, pasaba a ser el primogénito
de esa familia. Entonces, por eso José es adoptado, porque según los estudios realizados, María no tenía hermanos varones, sino que eran hermanas. Y José pasó a ser el primogénito de la familia de María. Bueno, cerrando allí el ciclo del canon bíblico, entremos en lo que son. Sí tenemos tiempo. Yo veo que el tiempo aquí pasa. No, bueno, la verdad, te he dejado porque el tema es supremamente interesante. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto. Y es muy complejo, es bastante largo. Es mejor que se detenga y se explique así como lo está haciendo el hermano Pablo, porque Bueno, realmente queda claro. entonces eso amerita, hermano Pablo, una segunda sesión. Porque hay preguntas todavía por responder. Hay hermanos que están ingresando un poquito tarde, entonces ya tenemos 21 personas con nosotros, pero sí es un tema que yo creo que amerita la segunda sesión. Yo me imagino que no hay ningún problema, ¿cierto, hermano Pablo? Muy probablemente esa segunda sesión, si ustedes lo recuerdan, nosotros hicimos un sondeo en el grupo y va a ser para el viernes a las 7 de la noche. Este viernes. Este viernes porque los hermanos votaron para que fuese este viernes. Y entonces nos queda muy poquito tiempo para las preguntas, porque hay una pregunta del hermano John, por ejemplo, y él pregunta que, bueno, vamos a definir primero entonces, ¿está comprometido hermano Pablo con nosotros para este sábado a las 7? Para el viernes. Para el viernes a las 7 de la noche. Ok. Bueno, amén. Y los invito, los animo, los convido nuevamente para que estén aquí con nosotros y no se pierdan esta segunda parte de estos temas tan interesantes. Son realmente interesantes, he aprendido muchísimo. Entonces, vamos a responder las preguntas ya para terminar. Y aquí está la pregunta del hermano John Fernando Torres, que dice, hermano, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo en el capítulo 3:16, está hablando del Antiguo Testamento, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios. Sería bueno que profundizaran en el tema de las escrituras de Lucas y de los evangelios. Ok, muy bien. Eso va a ser para la segunda sesión. Entonces, respondiéndole al hermano John. ¿Cuál es la cita, perdón? Dice, me imagino que es Timoteo capítulo 3, el verso 16. Sí, ahí lo que dice es que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y no le entiendo cuál es la pregunta. Hermano Pablo, ¿puedo comentarle? Sí. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, es la escritura del Antiguo Testamento. Él que había sido instruido en los caminos en las escrituras anteriormente, o sea, por su mamá, creo, o por la abuela. Estaba hablando de la escritura del Antiguo Testamento. Bueno, gracias, hermano. en ese momento ya se habían escrito algunas cartas. Ya se habían escrito algunas cartas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el año 40 hubo un concilio, después de Cristo, después de la muerte del Señor, en el año 45, perdón, fue el primer concilio de la iglesia, ¿sí? Y allí, eso está en el libro de los Hechos, ustedes lo pueden buscar, libro de los Hechos, capítulo 16, allí se escribe una carta completica en 2 capítulos. Hay una carta completica. Ese concilio fue presidido por Jacobo, el medio hermano de Jesús, digámoslo así. Allí se escribe una carta completica. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo eso, ya se habían escrito algunas cartas, los apóstoles ya habían alcanzado a escribir algo, y el apóstol Pablo encierra todo lo que se había escrito hasta ese momento. Todo lo que se había escrito hasta ese momento. Y él dice, toda la escritura, o sea, todo lo que viene de parte de un hombre de Dios es inspirado por Dios, ¿sí? Y él le dice, útil para redarguir, para enseñar, para instruir, todo lo que trae la palabra del Señor, los beneficios que trae la palabra del Señor, ¿sí?
Por eso les decía ahorita lo que es el canon bíblico. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento fueron muy celosos en verificar, digámoslo así, el testimonio de los escritores, las personas que escribían. Más adelante, en la próxima sesión que veamos los libros apócrifos, se van a dar cuenta lo que contienen esos libros y por qué no fueron aceptados en el canon bíblico, ¿sí? Y cuál es la diferencia entre la Biblia que nosotros tenemos, el significado que tiene ella, los libros que la conforman y los otros libros que no hicieron parte de la Biblia, ¿sí? Entonces sí, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, porque Él es el que la revela. Nosotros no la hubiéramos tenido si Él, y el versículo que les mencioné en un principio, Deuteronomio 29:29, encierra eso, donde dice que las cosas reveladas le son a los hombres, más las secretas le pertenecen a Dios. ¿Otra pregunta? Si alguien tiene una pregunta más, yo creo que ya nos queda espacio para una pregunta. Entonces, active su micrófono y la hace. El que quiera hacer su pregunta. Parece ser, hermano Pablo, que todo ha quedado tan bien expuesto que la gente... Bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, como viene la próxima conferencia, la próxima charla, entonces lo que podemos hacer es que la comparten allí, las preguntas las van compartiendo en el grupo del discipulado, yo las voy mirando y voy preparando las respuestas para que seamos más rápidos en esto de las preguntas. Así. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos los asistentes, saludar muy especialmente. Tenemos asistentes incluso fuera de nuestra iglesia. Está el hermano Celiar con nosotros desde Riohacha, está la hermana Magda Bayona desde la hermosa ciudad de Ocaña. Un saludo para ella. Y hoy fue muy gratificante, aprendimos tantas cosas, en qué idioma fue escrita la Biblia, qué idiomas hablaba Jesús, cuál es el significado de los términos revelación, de los términos inspiración e iluminación. Cómo se formó el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y entonces ya sabemos que para la próxima sesión tenemos entonces que profundizar. Vamos a tomarle la palabra a la hermana Malelis, que ella sugiere que profundicemos el tema de las escrituras de Lucas y de los evangelios, lo de los libros apócrifos y por qué existen varias versiones de la Biblia, entre otras preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces ya saben, solo es escribirlas en el grupo y nosotros vamos a estarlas recepcionando para que el hermano Pablo entonces con el mismo ímpetu y ánimo pues nos exponga nuevamente sobre estos temas maravillosos. Entonces ya para terminar quisiera pedir al hermano Nevington, director del discipulado, si nos puede guiar en la oración para de esta manera ser despedidos por esta vez. Dios les bendiga, hermano. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Creo que Dios nos ha enseñado mucho en esta tarde. La verdad que para mí ha sido una bendición. A veces uno escucha y uno cree que sabe, pero cuando escucha a alguien y dice cosas que uno no sabe, uno dice, todavía me falta. Así que tenemos mucho que aprender. Y gracias, hermano Pablo. La verdad es que Dios es el que recompensa. Que sea Dios que te esté ayudando, que cada día te bendiga más, te ayude más. Y bueno, la verdad es que ha sido una bendición grande de parte de Dios esta enseñanza. Esperemos que la próxima Dios nuevamente te use y te glorifique. Así que vamos a darle gracias a Dios. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y así quedamos despedidos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta tarde. Gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor.
Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias, Señor. La gloria toda es para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy. Gracias, Dios mío, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí conectados.